Buen día, profesor. Bueno, el tema que nos correspondió es motores eléctricos y mi grupo de trabajo está conformado por, Sergen Alberto Gómez Gil. Joan Sebastián Suárez Rojas. bueno, y quien les habla, Giancarlo Rodríguez Pico. Bueno, para empezar con la introducción, los motores eléctricos son máquinas que transforman la energía mecánica en energía eléctrica que absorben por sus bornes. Los motores eléctricos son dispositivos fundamentales en nuestra vida cotidiana y en la industria. Estos equipos convierten energía eléctrica en mecánica, permitiendo así el funcionamiento de una amplia gama de dispositivos y maquinarias. La invención y el desarrollo de los motores eléctricos ha revolucionado la forma en que realizamos tareas cotidianas y ha impulsado el progreso industrial. Estos motores se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde electrodomésticos y herramientas eléctricas hasta el sistema de transporte y maquinaria industrial. Bueno, existen dos tipos de motores eléctricos, cada uno con sus propias características y aplicaciones específicas: los motores de corriente continua CC y los motores de corriente alterna CA. Bueno, comenzando con los motores de corriente continua, funcionan con corriente continua y se caracterizan por su capacidad de control de velocidad y torque. Son ampliamente utilizados en aplicaciones donde se requiere un control preciso del motor, como en vehículos eléctricos, robots y máquinas y herramientas. Por otro lado, tenemos los motores de corriente alterna, que funcionan con corriente alterna y se dividen en motores asíncronos, o sea, de inducción, y en motores síncronos. Los motores asíncronos son los más comunes y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde bombas y ventiladores hasta maquinaria industrial. Y tenemos los motores síncronos, que son utilizados en generadores eléctricos y en aplicaciones que requieren una velocidad constante y precisa. Bueno, en general, los motores eléctricos han impulsado el avance tecnológico y han mejorado nuestra calidad de vida, permitiendo así realizar tareas de manera más eficiente y rápida. Su versatilidad y capacidad de adaptación los convierten en elementos esenciales en numerosos campos de la industria manufacturera hasta la automatización en procesos y en el transporte. Bueno, seguidamente con los objetivos, los dividimos en cinco principalmente, los cuales serían: el primero, definir qué es un motor eléctrico; el segundo, estudiar y conocer detalladamente el funcionamiento y proceso que tienen los motores eléctricos; el siguiente sería describir los diferentes motores eléctricos que están en el mercado y cuáles son sus respectivas características; el cuarto sería establecer ventajas y desventajas entre los motores eléctricos; y ya por último sería explicar la importancia de los motores eléctricos a nivel nacional. Bueno, entonces empezamos con la metodología. Entonces, como primero en la metodología tenemos el motor eléctrico. Entonces, el motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotativas compuestas por un estator y un rotor. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir energía mecánica en eléctrica, funcionando como generadores o dínamo. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras o automóviles híbridos realizan a menudo ambas tareas si se diseñan adecuadamente. Ahora, eh, como segundo, hablaremos de la utilización de los motores eléctricos. En actividades industriales y comerciales es necesario mover distintos procesos productivos, maquinaria y equipos diversos como ventiladores, bandas transportadoras, bombas de agua, escaleras eléctricas, compresores, taladros, es decir, un sinfín de aplicaciones mecánicas que requieren movimiento. La forma más fácil de llevar a cabo ese movimiento es mediante un motor eléctrico, como ahí aparecen las figuras donde están los motores. Bueno, tercero, principales tipos de motores eléctricos. Bueno, tenemos el motor de corriente continua, CC, como podemos observar. Un motor de corriente continua es un tipo de motor eléctrico que funciona con corriente continua, que significa que la corriente eléctrica fluye en una sola dirección constante y está compuesto por un rotor y un estator, donde el rotor es la parte móvil y el estator es la parte fija. Utiliza el principio de la fuerza electromotriz,
electromotriz para generar movimiento rotatorio. La dirección de la corriente se invierte periódicamente mediante un conmutador o un puente de diodos para mantener el movimiento continuo del rotor. Los motores de corriente continua son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales, automotrices y domésticas, debido a su capacidad de control de velocidad y torque. Bueno, seguidamente con motor de corriente alterna, AC. Bueno, es un tipo de motor eléctrico que funciona con corriente alterna, donde la corriente eléctrica cambia periódicamente de dirección. Los motores de corriente alterna utilizan el campo magnético creado por la corriente alterna para generar el movimiento rotatorio. Los motores de corriente alterna son más comunes en aplicaciones de alta potencia y se utilizan ampliamente en la industria y en sistemas de transporte, por ejemplo. Hay diferentes tipos de motores de corriente alterna, como el motor de inducción, motor sincrónico, y cada uno con sus propias características y aplicaciones específicas. Bueno, existen dos tipos de motores que utilizan la corriente alterna, los cuales serían motores síncronos y motores asíncronos. Primeramente serían los síncronos, los cuales es un tipo de motor de corriente alterna que opera a una velocidad constante en sincronismo con la frecuencia de la corriente suministrada. Estos motores tienen un rotor con un devanado de campo o imanes permanentes y un estator con un devanado de armadura. La velocidad de un motor síncrono está determinada por la frecuencia de la corriente y el número de pares de polos en el rotor. Estos motores son conocidos por su alta eficiencia y capacidad de operar a cargas pesadas. Se utilizan en aplicaciones donde se requiere una velocidad constante, como generadores eléctricos, compresores y equipos industriales. Por otro lado, tenemos los motores asíncronos, los cuales, pues también conocidos como motores de inducción, son otro tipo de motor de corriente alterna ampliamente utilizado. A diferencia de los motores síncronos, los motores asíncronos no operan en sincronismo con la frecuencia de la corriente suministrada y tienen una velocidad ligeramente inferior a la velocidad sincrónica. Estos motores tienen un rotor con devanados de jaula de ardilla cortocircuitados y un estator con devanados trifásicos. El campo magnético giratorio creado por la corriente trifásica en el estator induce corrientes en el rotor, lo que genera el torque y el movimiento. Los motores asíncronos son más comunes debido a su costo más bajo, facilidad de mantenimiento y capacidad de arranque directo. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como bombas, ventiladores, máquinas de herramientas y electrodomésticos. Entonces, ahora pues les voy a hablar de la corriente alterna trifásica. Pues la corriente alterna trifásica es ampliamente utilizada en motores eléctricos debido a sus ventajas en términos de eficiencia, rendimiento y control de velocidad. Los motores trifásicos son especialmente comunes en aplicaciones industriales y comerciales, donde se requiere un alto rendimiento y una operación confiable. Algunas características claves de los motores eléctricos trifásicos son el arranque suave. Los motores trifásicos pueden arrancar suavemente debido al desfase entre las fases. Eso ayuda a reducir la corriente de arranque y evita sobrecargas en el sistema eléctrico por su mayor eficiencia, ya que los motores trifásicos son más eficientes en comparación con los motores monofásicos. La distribución de las tres fases permite un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica, lo que resulta en una mayor eficiencia energética. También tiene un mejor rendimiento con la carga pesada, ya que en condiciones de carga pesada, la combinación de las tres fases proporciona un mayor torque y una mayor potencia, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren altas capacidades de carga. Su control de velocidad, los motores trifásicos permiten un control de velocidad más preciso. Mediante el control de la frecuencia y el voltaje de las fases, es posible regular la velocidad del motor según los requisitos de la aplicación. Bueno, en resumen, la corriente alterna trifásica es ampliamente utilizada en motores eléctricos debido a su eficiencia, rendimiento y capacidad de control de velocidad. Y los motores trifásicos son ideales para aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere un alto rendimiento y una operación confiable bajo diferentes condiciones de carga. Y bueno, acá está eh,
unas gráficas de las ondas de corriente, ahí muestran cómo está la corriente continua y la corriente alterna y cómo funciona el voltaje, su voltaje con relación al tiempo. El de la corriente continua, pues el voltaje va a ser continuo y la corriente alterna, pues su voltaje va a comenzar a variar. Bueno, 5. Ventajas y desventajas de los motores eléctricos. Bueno, voy a empezar a hablar acerca de las ventajas. Eh, una ventaja principal es el tamaño y peso son más reducidos. Se puede construir de cualquier tamaño. La gran mayoría de los motores eléctricos son máquinas reversibles, pudiendo operar como generadores, convirtiendo energía mecánica en energía eléctrica. Otra importante ventaja es que son silenciosos, limpios y apenas vibran, por tener como medio de funcionamiento la electricidad. Los motores eléctricos de CS y CDA son fáciles de manipular, siendo controlables tanto en el arranque como en el paro. Otra importante ventaja es la ausencia de emisión de gases. El motor de inducción es bastante simple y es muy eficiente. La mayoría de los motores eléctricos pueden ofrecer grandes potencias por tiempos reducidos. Reducción de las emisiones de CO2 y pues basando en el mix de consumo energético en nuestro país, el porcentaje de fuentes de energía gastada, eólica, solar, nuclear, centrales eléctricas, etcétera. La idea afirma rotundamente que el coche eléctrico reduce las emisiones contaminantes de CO2. Además, al no quemar los combustibles en las ciudades, se reduce la emisión de otros gases nocivos, como por ejemplo los compuestos de azufre y nitrógeno. Los motores eléctricos son más silenciosos que los motores de combustión. Mm. Bueno, seguidamente las desventajas. Destacamos la siguiente. La primera sería un mantenimiento caro y laborioso. Otra sería la incapacidad de funcionar a velocidades bajas. Otra podría ser los motores con imanes tienen limitaciones en cuanto a la potencia del motor por la debilidad del imán. Otra podría ser, dependiendo del consumo en motores trifásicos, se debe revisar la configuración vienen, con la que vienen. Y pues por último sería los vehículos vendrían siendo demasiado silenciosos, lo cual puede aumentar el número de atropellos o incidentes al no intuir el peatón el peligro y la cercanía hacia el coche o el auto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los motores a nivel nacional. Pues nosotros estuvimos investigando acerca del desarrollo de este tema en el ámbito nacional. Y pues pudimos observar que se realizó un estudio acá en la Universidad Industrial de Santander acerca de la eficiencia de los motores eléctricos síncronos. Entonces, esto es información sacada de un artículo que se publicó ahí en la página. Es teniendo en cuenta la importancia de la eficiencia energética, en especial la referida a la energía eléctrica monofásica de consumo domiciliario y comercial. El problema del impacto ambiental de la huella de carbono que se está generando significa una oportunidad para el desarrollo de productos más eficientes en el consumo de energía eléctrica. En la orientación con esta línea ética, se trabajó con una metodología propia del ECODESIN, centrada en la quinta etapa del análisis del ciclo de vida, hace uso eficiente de la energía eléctrica. La finalidad fue desarrollar un motor sincrónico de tipo PMSM de 220 voltios y 50 hercios de corriente alterna para ser utilizado en ventiladores, equipos de aire acondicionado y otros sistemas de refrigeración, forzadores de aire, etcétera. El resultado principal que se obtuvo de la reducción fue de un 52% de la potencia activa, sin pérdidas de velocidad de las aspas y ya, como conclusión, pues podemos decir que se produjo un ahorro del 58% del consumo de energía eléctrica activa. Bueno, y para concluir, eh, tenemos la eficiencia energética, mejora la eficiencia de los motores eléctricos, que es un objetivo fundamental. Eso implica reducir las pérdidas de energía durante la conversión eléctrica mecánica y así optimizar el diseño y los componentes del motor para maximizar su rendimiento. Otra conclusión es la sostenibilidad y reducción de emisiones, donde los motores eléctricos son una opción más sostenible en comparación con los motores de combustión interna,
ya que no emiten gases contaminantes directamente. El objetivo es fomentar la adopción de motores eléctricos para reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero y pues mejorar la calidad del aire. Bien, seguidamente podríamos concluir la reducción de costos, lo cual es un objetivo importante, eh, eh, sobre todo en la producción de los motores eléctricos para que sean más accesibles y competitivos en comparación a los motores de combustión interna. Esto incluye la optimización de los procesos de fabricación, la reducción de materiales costosos y la mejora de la eficiencia de los componentes. Eh, Otra podríamos decir que es la mejora en la durabilidad y confiabilidad, lo cual busca aumentar la vida útil de los motores eléctricos y mejorar la confiabilidad en diversas condiciones de operación. Esto se logra mediante el desarrollo de materiales más resistentes, sistemas de enfriamiento eficientes y técnicas avanzadas de control y monitoreo. También la integración con la infraestructura y la red eléctrica, pues un objetivo importante es la integración efectiva de los motores eléctricos con la infraestructura y la red eléctrica existente. Esto incluye el desarrollo de sistemas de carga rápida y eficiente, así como la implementación de tecnologías de gestión de energía que permitan una carga y descarga inteligente de los vehículos eléctricos. Estos objetivos generales reflejan la búsqueda de mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de los motores eléctricos en diferentes aplicaciones, y son fundamentales en el avance hacia una sociedad más sustentable y libre de emisiones. Y aquí está nuestra bibliografía de las fuentes que hemos consultado. Y ya les damos las gracias por este espacio para poder presentar nuestra presentación sobre motores eléctricos.